En la clase pasada estuvimos viendo diferentes dispositivos de control y en particular vimos el funcionamiento de orificios y compuertas. En esta clase vamos a ver cómo es el funcionamiento hidráulico de los vertederos y veremos algunos casos particulares. Como siempre, como todo dispositivo de control, vamos a tratar de encontrar la ley de descarga, es decir, la ley altura caudal para este tipo de dispositivos, y ya podemos ir comentando que los vertederos son dispositivos que usualmente se emplean para medición de los escurrimientos. Veamos entonces la primera clase de escurrimientos por vertederos. Este tema lo vamos a dividir en 4 clases. Llamamos vertederos a los dispositivos donde la lámina de agua vierte libremente sobre una placa puesta en la sección del canal. Es decir, que vemos cómo el agua puede fluir libremente sobre la placa. En esta placa, en correspondencia con la sección de esta placa, parte del perímetro está en contacto con el aire. En realidad la parte superior de la lámina va a estar en contacto con el aire, a diferencia de lo que sucedía con orificios donde el perímetro estaba completamente sumergido de contacto entre el borde sólido y el fluido. Para comenzar, vamos a ver los distintos tipos de vertederos que se nos pueden plantear. Y obviamente los distintos tipos van a tener un comportamiento hidráulico diferente. En función de la escotadura, obviamente tenemos los vertederos sin contracción lateral, o pueden ser, estos son vertederos rectangulares sin contracción lateral. Acá por ejemplo tenemos un vertedero rectangular con contracción lateral, entonces la vena va a estar contraída no solamente en el fondo, sino también en los laterales. También otro tipo de vertederos característicos son los vertederos de tipo triangular, donde la escotadura puede ser o con un ángulo más grande o con un ángulo más chico, pero con forma triangular. Este tipo de escotaduras se utiliza normalmente para medir caudales bajos. Respecto de la inclinación de la placa, si bien en la clase de hoy fundamentalmente vamos a ver vertederos que consideramos con la placa vertical, también podemos tener con la placa con una cierta inclinación, puede ser hacia aguas abajo o incluso hacia aguas arriba, o incluso también que vertederos que la placa es curva. De acuerdo a la disposición en planta, los vertederos en general los podemos caracterizar como de frente recto o vertederos rectos, o incluso de frentes curvos. Pero la verdad es que hay una gran variedad de vertederos. Por ejemplo, podemos citar los vertederos como el que está representado acá, donde tienen un esquema gráfico y el vertedero en funcionamiento. Estos vertederos se llaman de tecla de piano. Lo que tienen es un gran desarrollo de longitud, en una longitud de canal o en un ancho de canal relativamente chico, y esto es para lograr un gran rango de caudales con poca variación de los niveles aguas arriba. También vertederos de este tipo pueden ser vertederos tipo de pato, pero también, por ejemplo, podemos citar algunos vertederos que hay en Argentina. Esta es una foto del lago San Roque, en Carlos Paz, donde tenemos un vertedero de planta circular o prácticamente circular, que es lo que se suelen llamar Morning Glory. Este tipo de vertederos también está, por ejemplo, en la presa Potrerillos en Mendoza. En relación a la posición del vertedero respecto a la dirección principal del flujo, tenemos los vertederos que son frontales, donde el vertedero se posiciona en dirección normal al escurrimiento.
que serían los vertederos clásicos. Después tenemos vertederos laterales, como los que vimos, por ejemplo, en escurrimientos espacialmente variados, donde vimos y caracterizamos el funcionamiento de este tipo de vertederos laterales, que podía ser de ingreso o de egreso de agua al canal. Pero también, por ejemplo, podemos plantear el caso del vertedero Morning Glory, donde el flujo sería aproximadamente radial al labio del vertedero. Esta foto es una foto del laboratorio de hidráulica de Ezeiza, donde se estudió el vertedero de la presa Potrerillos. Bueno, finalmente esta no es exactamente la configuración de pilas que quedó, pero bueno, se estudiaron distintas configuraciones. Esta es una foto de un modelo físico. En relación al espesor de la placa, podemos caracterizar distintos tipos de funcionamiento, pero vamos a hablar fundamentalmente de tres. Uno es el vertedero placa, donde tenemos una placa que puede ser vertical o inclinada, y donde se produce el despegamiento de la lámina en la parte inferior. Otro tipo de vertederos es el vertedero aliviador. Los vertederos aliviadores son vertederos aliviadores de crecida, normalmente son en grandes obras, con lo cual acá no podemos poner una placa, porque probablemente los tirantes acá sean altísimos, y para resolver la parte estructural de una obra de alivio, entonces se requiere estructuras mucho más robustas y el funcionamiento es diferente. Y después, por ejemplo, están los vertederos de cresta ancha, donde en realidad funciona como un escalón de cierta longitud, donde se va a producir una situación particular en el escurrimiento sobre lo que sería la cresta de este vertedero de cresta ancha, y a partir de ahí vamos a caracterizar el funcionamiento. El espesor de la placa condiciona muy fuertemente el funcionamiento hidráulico de la estructura, y es por eso que en el resto de la teoría lo que vamos a analizar es fundamentalmente cómo funcionan estos tres tipos característicos de vertederos, arrancando por el vertedero placa. Consideremos entonces un vertedero de pared delgada. Entonces la lámina va a tener una única arista de contacto con la placa. Asumamos como que este vertedero tiene un ancho igual al ancho del canal, y estamos en una zona no influenciada por la proximidad de las paredes, con lo cual podríamos trabajarlo en forma bidimensional a través de lo que sería esta caracterización del perfil longitudinal de la lámina vertiente. Entonces, la lámina va a tener una única arista de contacto en la zona de vertido entre la placa, o sea el borde sólido, y el fluido. En estas condiciones, para garantizar muchas veces que se produzca el funcionamiento como vertedero de pared delgada, en los vertederos de aforo, que son los vertederos donde uno los acondiciona y los desarrolla justamente para medir el caudal, en estos casos, para asegurar que el funcionamiento sea de acuerdo al que vamos a considerar luego para la caracterización de la ley de descarga HQ, se exige que la cresta sea maquinada respetando algunas dimensiones características. Por ejemplo, puede ser una placa de acero donde el labio o la arista no sea mayor a 2 milímetros, incluso hay que definir cuál es el ángulo característico como para que esto funcione adecuadamente de acuerdo a lo que se planteó. Eso que comentaba en la diapositiva anterior tiene que ver fundamentalmente porque, como veremos, como sucedía cuando hicimos el análisis del funcionamiento de edificios y de compuertas, el funcionamiento también de los vertederos tiene una fuerte componente experimental. Entonces, evidentemente, para que las condiciones experimentales que definen los coeficientes de descarga sean correctas, evidentemente hay que definir con precisión la geometría de los contornos y respetarlas. Pero veamos entonces cómo es el funcionamiento hidráulico
de un vertedero placa frontal. ¿Sí? Vertedero de pared delgada, placa frontal. Tenemos esta configuración. El flujo, al verter sobre este vertedero placa, va a hacer que haya un chorro, una lámina que caiga. Esta lámina suponemos que cae en caída libre, es decir, que vamos a considerar que cae debido solo al efecto de la gravedad. Para caracterizar el funcionamiento de esta lámina, vamos a asumir que tenemos presión atmosférica tanto en la parte superior de la lámina como en la parte inferior de la lámina. Y para garantizar esta condición respecto de la presión atmosférica tanto por encima como por debajo, debe garantizarse el ingreso de aire debajo de la lámina para asegurar esta presión atmosférica característica. En estas condiciones, cuando la lámina cae por caída libre y tenemos presión atmosférica de los dos lados de la lámina, decimos que la lámina es aireada o que la lámina es destacada. En caso que no podamos garantizar el ingreso de aire por debajo de la lámina, de forma tal que tengamos presión atmosférica, ¿qué es lo que sucede? Al escurrir, la lámina va a tender a progresivamente ir arrastrando parte del aire que queda por debajo de la lámina. Si ese aire que es arrastrado no puede ser reemplazado por otra cantidad de fluido gaseoso que ingrese y que permita mantener la condición de presión atmosférica, lo que va a hacer es que progresivamente este aire se vaya, la lámina tienda a recostarse, a pegarse contra la parte de aguas abajo de la placa y se empieza a desarrollar una presión por debajo de la lámina menor a la presión atmosférica. En estos casos, la lámina, debido a la presión atmosférica mayor respecto de la presión interior que tenemos bajo la lámina, va a tender a aplastar la lámina contra la placa, como dijimos, y en ese caso nos referimos a que la lámina no es destacada, sino que tenemos lámina deprimida. En el otro extremo de situaciones probables, si el nivel aguas abajo supera cierto límite, en realidad la lámina va a tender a ser ahogada, va a tender a ahogarse la lámina cayendo mediante caída libre, y cuando esto sucede, obviamente la presión por debajo del chorro va a ser mayor que la presión atmosférica. Entonces esta sería la tercera condición de lámina ahogada. ¿Cuál es la condición deseable y con la que vamos a tratar de definir la ley de descarga en los vertederos placas? Sería la condición con lámina destacada.